Muy bien, comenzamos la tercera parte de esta unidad número 5 que viene a ser el inicio de la última parte del curso, en el que abordaremos cuestiones como la nomenclatura y algunos primeros aspectos de reactividad de compuestos aromáticos, básicamente del benceno y sus derivados. Bien, ustedes saben que el benceno, pues bueno, tiene la estructura cíclica de un hexágono con 6 carbonos y 6 hidrógenos. Sus derivados monosustituidos, es decir, que de esos 6 hidrógenos uno se ha cambiado por alguna otra especie química o algún otro átomo, pues generan diferentes tipos de compuestos. Aquí yo les presento varios de ellos, en los que, por ejemplo, en el primer caso está puesto halobenceno. No se vayan a confundir. Halobenceno significa que si el halógeno es fluorobenceno, si es clorobenceno, si es yodobenceno, si es bromobenceno. Por eso dice halo, ¿no? Para cubrir los 4 nombres. Sin embargo, a partir de los demás, la mayoría de los casos, ustedes podrán ver que son nombres que no asemejarían a los nombres Yupac, ¿cierto? Son nombres comunes: tolueno, anilina, anisol o estireno. Son nombres comunes que han sido adoptados por Yupac y que son reconocidos como tales. Es decir, si ustedes tienen un anillo de benceno con un metilo, no le van a llamar metilbenceno, sino que le van a llamar tolueno. Y así para los demás. El estireno igual les suena de los plásticos, ¿verdad? Del poliestireno, por ejemplo. O el fenol, que está en la parte de abajo, pues tenemos, ¿no? Es un alcohol aromático, ¿cierto? No es bencenol, ¿sí? Se le llama fenol. Otros compuestos, por ejemplo el benzaldehído o el ácido benzoico, ustedes pueden ver claramente que el grupo funcional es aldehído, pues es benzaldehído. El grupo funcional ácido sería ácido benzoico. Algunos otros como el nitrobenceno o el ácido benzensulfónico. Todos estos, bueno, son ejemplos típicos y claros de derivados monosustituidos del benceno. Entonces, les reitero, se usa esta nomenclatura que digamos es común como parte de la nomenclatura de Yupac. Cuando el benceno está disustituido, pueden entrar en juego otros factores para nombrarlos. Puede estar disustituido, como vemos aquí, 3 diferentes diclorobencenos. Pueden estar sustituidos en diferentes posiciones, ¿verdad? Pueden estar sustituidos, como en el primer caso, en las posiciones 1, 2, sería 1,2 diclorobenceno, o pueden estar sustituidos en las posiciones 1, 3, o bien pueden estar sustituidos en las posiciones 1, 4. ¿Cuál es el carbono 1? Pues el que ustedes quieran, porque sin importar cuál de los dos numeren primero, siguiendo las reglas Yupac de numeración, pues tienen que darle la numeración más baja. Entonces, pues tendrá que ser 1, 2, 1, 3 y 1, 4, sin importar que carbono sea el que ustedes numeren como 1, porque bueno, será alguno unido al cloro. Otra forma en los bencenos disustituidos, derivados de benceno disustituidos, para nombrar 1, 2, 1, 3 o 1, 4, son estos 3 prefijos que tenemos aquí, que son el prefijo orto, el prefijo meta y el prefijo para. ¿Qué sucede? Ustedes pueden utilizar indistintamente 1,2 u orto, pueden utilizar 1,3 o meta, o pueden utilizar 1,4 o para.
si ese es el patrón de sustitución. Ojo, cuando ustedes usan orto, meta o para, tienen que tener en cuenta que están denominando posiciones, y es de esas excepciones en la que letra con letra se separan con guión, como lo pueden ver ustedes en los nombres. También cabe destacarse que se puede poner orto o se puede poner la letra O, se puede poner meta o la letra M, o se puede poner para o la letra P. Todas estas son válidas, ¿sí? Siempre y cuando estén hablando de los mismos patrones de sustitución, donde están colocados los átomos. Lo que les mencionaba anteriormente de los nombres comunes, lo pueden ver en este caso. Por ejemplo, en una primera instancia tenemos un anillo de benceno que está disustituido, ¿verdad? Tenemos un átomo de cloro y tenemos un hidroxilo. Nosotros sabemos por nuestras clases de nomenclatura que es más importante el hidroxilo. Y si hay un hidroxilo unido al benceno, pues sabemos que se va a llamar fenol. Por consiguiente, ese carbono a donde está unido el hidroxilo va a ser por default el carbono 1, ¿cierto? Si yo le estoy llamando fenol, estoy diciendo que es un anillo de benceno con un hidroxilo. Dejo entendido entonces que ese es el carbono número 1. Por lo tanto, a donde esté el cloro, pues numeramos, en este caso estará en el carbono número 2. Entonces se dice 2-clorofenol. Ojo, queda ya intrínseco, queda entendido que cuando digo fenol, el hidroxilo está en el carbono número 1. No es necesario ponerlo, ¿cierto? Entonces solamente digo 2-clorofenol. O puedo decir ortoclorofenol. En el caso de la siguiente molécula, pues ustedes ven que hay dos grupos funcionales. Un grupo funcional cloro y un grupo funcional aldehído. Ya saben que es más importante el aldehído. Saben que si está unido el carbonilo del aldehído al anillo de benceno, se tiene que llamar benzaldehído. El benzaldehído, igual como en el caso del fenol, queda sobreentendido que el carbono 1 del anillo es el que está unido al carbonilo del aldehído. Por lo tanto, se debe enumerar tomando en consideración esa restricción. Siendo el carbono 1 donde está el carbonilo, el cloro tendrá que estar en el carbono 3, entonces 3-cloro-benzaldehído. De nuevo, no se pone el carbono del benzaldehído al que está unido el grupo aldehído, porque queda intrínseco, queda sobreentendido que está en el carbono número 1. El cloro también se puede decir que está en meta con respecto al carbono donde está el aldehído unido en el anillo. Por lo tanto, sería la distancia sería entre 1 y 3, se llama meta. Finalmente, tenemos este otro compuesto, que sería un grupo ácido. Ustedes ven aquí tiene su grupo funcional ácido y también estamos tratando con un cloro. ¿Dónde está el cloro con respecto al carbono del ácido que está unido al anillo? Estaría en el carbono 4, ahí sí no importa por dónde numeren, si empiezan hacia la derecha o hacia la izquierda, el cloro está en el carbono número 4. Por lo tanto, y como sabemos nombrar ácidos, primero hay que poner la palabra ácido y posteriormente el nombre del compuesto, de la cadena. Sería ácido 4-clorobenzoico o ácido para-clorobenzoico. Es muy importante que no se vayan a confundir, porque en el caso de los anillos de benceno tri-sustituidos, es decir, que tienen 3 sustituyentes de hidrógenos en su estructura, no se usa esta nomenclatura, ¿sí? No se usa orto, meta y para. Orto, meta y para únicamente se utiliza cuando están disustituidos. Ustedes tenemos otros ejemplos aquí. Por ejemplo, el primero de ellos es una anilina, ¿verdad? Es una benceno con un grupo amino.
ese compuesto, pues al tener dos cloros, y si le estoy llamando yo anilina, dejo sobreentendido entonces que el carbono del anillo al que está unido el nitrógeno tiene que ser el carbono número 1. Número y me queda 2,6 dicloroanilina. El siguiente de nuevo es un aldehído, tengo cloro y flúor. Recuerden, el número atómico es más importante, entonces al cloro le tiene que tocar un número menor que al flúor. Entonces se llama 3-cloro 5-fluoro-benzaldehído. Finalmente el ácido que tenemos al final, que tiene dos bromos en las posiciones 2 y 4. Sería ácido 2,4-dibromo benzoico. Ojo, cuando el anillo de benceno no es lo más importante, sino que es una ramificación, hay que tener cuidado en cómo le llamamos. Ya lo habíamos revisado en la parte de la nomenclatura común, pero lo vamos a revisar de nuevo. Si el anillo de benceno, como tenemos aquí del lado izquierdo, está haciendo la ramificación directamente unido a uno de los carbonos del anillo, ese le vamos a llamar fenil, ¿sí? No se le llama bencenil, se le llama fenil. Por otra parte, si nosotros tenemos que está ramificado a través de un carbono que está unido al anillo de benceno, le vamos a llamar bencil, así lo podemos identificar. Por ejemplo, aquí abajo tenemos unos ejemplos para ver esto que les acabo de comentar. El primero de ellos, bueno, estamos justamente aprovechando lo que acabamos de ver en el bencil. El bencil, si yo utilizo nomenclatura común, tengo yo aquí un halogenuro, ¿verdad? Un halogenuro que está unido a un carbono que está unido a un anillo de benceno, es decir, justamente como el bencil. Entonces le llamamos cloruro de bencilo. Es un nombre común, ¿verdad? De los halogenuros. En el segundo caso tenemos según tercer caso tenemos dos éteres, ¿sí? En el primero de ellos, me aparecen navecitas de Star Wars, tenemos dos anillos de benceno que están directamente unidos o ramificando un oxígeno. Nosotros sabemos que un oxígeno unido a dos carbonos se llama o es un éter. Entonces, si yo uso el nombre común de este éter, pues tengo dos fenilos a cada lado del oxígeno, se llama difenil éter. Lo mismo en el último de los casos, yo tengo dos grupos bencilo al lado del oxígeno, a cada lado tenemos uno, se le llama dibencil éter. Para que pongan en práctica esto que acabamos de ver, les propongo estos ejercicios. En el primero de ellos, pues les doy los nombres y les propongo que pongan la estructura. Y en el segundo, pues es al revés. Les doy la estructura y que pongan los nombres. Por ejemplo, el primero, el inceso A del primer ejercicio, pues es el 2-fenilhexano. Ahí está en azul. En el segundo ejercicio, el primero de esos compuestos, ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos justo ahora, se llama metaclorotolueno o 3-clorotolueno. Entonces yo les propongo, les pido que hagan los nombres de cada uno de ellos. Finalmente, y para cerrar la parte de la nomenclatura, les presento una serie de anillos, de compuestos cíclicos, que en su estructura, como ustedes pueden ver, tienen al menos un heteroátomo. Recuerden que heteroátomo significa diferente de carbono y de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ustedes vean que en la estructura, en este caso está dibujado en estructura de líneas, en estas estructuras, dentro de los anillos, como componente de los anillos, tenemos átomos de azufre, de oxígeno o de nitrógeno, o combinaciones de ellos.
Estos compuestos, como tienen heteroátomos formando parte de la estructura, se les conocen como compuestos heterocíclicos. La nomenclatura de estos compuestos es un poco más compleja y no se verá en esta parte. Sin embargo, se los quiero presentar para que los conozcan. Quizás algunos de ellos ya hasta los habrán oído hablar, ¿no? Como purina para alimento para mascotas. No, por supuesto que no es por eso. Y la pirimidina, ¿por qué los conocen? Pues porque han oído hablar de las bases púricas y las bases pirimídicas, ¿verdad? Que tienen en su estructura fundamental estos dos compuestos, ¿no? La purina y la pirimidina. Muchas moléculas que tienen actividad biológica, fármacos, aminoácidos, muchas estructuras poseen en su molécula, están formadas por o tienen compuestos heterocíclicos. Se los presento como un breviario cultural para que los conozcan. Hipotéticamente, en la química orgánica 2 ustedes van a revisar un poco de la química de estos compuestos. Ahora hacemos la transición, después de revisar rápidamente la nomenclatura, a la parte pues interesante de los bencenos, además de la resonancia y la aromaticidad, pues bueno, la reactividad que tienen, ¿no? La influencia que tienen estas características del benceno en su reactividad. Ustedes ven aquí que dice que son reacciones de sustitución electrofílica. Son uno de los tipos de reacciones que ocurren con el benceno. En este caso, recuerden que sustitución estamos hablando de intercambio de una especie química por otra, de un átomo por otro. Si estamos hablando del benceno, lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer es intercambiar, sustituir un átomo de hidrógeno del benceno por un electrófilo. Por eso es una sustitución electrofílica, en donde el benceno, como veremos a continuación, se comporta como nucleófilo, es decir, le cede electrones al electrófilo. Y aquí vamos a entender por qué no son alquenos los compuestos de este tipo, los compuestos aromáticos. Porque en condiciones similares a una reacción en la que en un alqueno ocurriría una adición, aquí no ocurre una adición, sino una sustitución. Entonces, tenemos el anillo de benceno y lo podemos, se dice en química, funcionalizar, es decir, ponerle grupos funcionales sustituyendo hidrógenos, ¿no? Que pues, en general en los enlaces covalentes no polares los hidrógenos suelen ser un poco aburridos, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a presentar una serie de reacciones para funcionalizar el benceno, pero en la que todos los casos tenemos que se sigue fundamentalmente un mismo mecanismo de reacción. El primero de ellos es la halogenación, particularmente unirle átomos de cloro o de bromo, utilizando cloro o bromo molecular en presencia de su sal férrica, de su respectiva sal férrica, para obtener un halobenceno. La segunda de ellas, de que vamos a revisar, será la nitración. La reacción de nitración requiere, además del benceno y del ácido nítrico, ácido sulfúrico, como veremos en la parte que toca eso. Una que no vamos a revisar, pero se las presento, que también se usa para preparar compuestos monosustituidos derivados del benceno, es la sulfonación, en la que se usa trióxido de azufre en presencia de ácido sulfúrico. Una reacción que sí vamos a revisar es esta, que es la alquilación de Friedel-Crafts. Si ven, se parece un poquitín a la primera, a la halogenación, ¿verdad? En este caso utilizaremos un halógeno de alquilo y una sal férrica. Bueno, un cloro de alquilo y su sal férrica. Finalmente, veremos las reacciones de acilación, que como la alquilación fueron propuestas por dos personas distintas en dos
países diferentes, que se conocen como acilación también de Friedel y Crafts. En este caso, vean la diferencia entre la alquilación y la acilación es el tipo de ramificación o de sustitución que le hacemos al anillo de benceno. En este caso, vean que lo que se une al anillo de benceno es un carbono de tipo carbonílico. Eso lo diferencia de la alquilación. La alquilación es que se une a un carbono normal, digamos, por llamarle de alguna forma, y en la acilación se une a un carbono de tipo carbonílico. Entonces, es muy importante que ustedes vean cómo sucede de manera general. Les voy a presentar un esquema general de cómo sucede la reacción, del mecanismo de reacción, y se va a repetir en cada una de estas reacciones, por supuesto con sus respectivas diferencias, pero fundamentalmente siguen un mismo mecanismo de reacción. ¿Y por qué es que el anillo de benceno se comporta o trabaja como nucleófilo en estas reacciones? Pues como ustedes ya saben por la parte de la estructura del benceno, tiene una nube electrónica por encima y por debajo del anillo de electrones pi. Y estos electrones pi en circunstancias especiales, en presencia de electrófilos fuertes, pueden ser cedidos o compartidos con estas especies químicas para estabilizarlas, como veremos a continuación. Siempre el primer paso en este tipo de reacciones, como ustedes van a ver inicialmente, y quizás les recuerde a las reacciones que veíamos con los alquenos, ¿verdad? Tenemos al benceno en presencia del electrófilo y se hace un enlace entre uno de los carbonos del anillo y ese electrófilo. De manera que se está cediendo electrones pi para formar un nuevo enlace entre el carbono, entre uno de los carbonos y el, el electrófilo. Generando, es muy importante, no lo pierdan de vista, generando un carbocatión. Un carbocatión, ¿por qué? Porque cuando se está cediendo, se está intentando estabilizar este electrófilo, pues le quitamos un electrón a uno de los carbonos y se genera un carbocatión. Ustedes se pueden imaginar que ese carbocatión pues se estabiliza por resonancia, ¿cierto? Puede haber un efecto resonante que lo estabilice. Bueno, y hace que sea relativamente más estable. Entonces, el anillo captura el electrófilo, forma un nuevo enlace carbono-electrófilo y se genera este carbocatión intermediario. Después se hace reaccionar aquí con una especie química que denominamos Z-, que pues puede tener dos funciones, que serían las siguientes. Se puede comportar como una base, que sería el inciso A, o se puede comportar como un nucleófilo, que sería el inciso B. En este segundo caso, pues tendríamos que una reacción de tipo adición electrofílica, como las que vimos en los alquenos. Sin embargo, vean, esa reacción no sucede. ¿Por qué? Porque a la hora de que hipotéticamente sucediera esa reacción, ¿qué pasa? Pues que, aunque siga habiendo resonancia en el anillo, ese ciclohexadieno ya no tiene aromaticidad. Cosa que no sucede si en la especie química Z, aquí se comportará como una base, arrancando el protón que estamos sustituyendo o el hidrógeno que estamos sustituyendo del anillo de benceno y ese par de electrones que lo unía al carbono donde entró la especie química Y, el electrófilo, regresa al anillo. De manera que, ¿qué sucede? Pues se recupera la aromaticidad. Y ese sería el producto de la sustitución electrofílica. Aquí les presento un diagrama que igual no les dice ahorita mucho nada, sino hasta que lleven sus clases de termodinámica. Pero lo que les quiero aquí ejemplificar es por qué
tiende a formarse el producto de sustitución cuando trabajamos con benceno y no el producto de adición. Pues básicamente es porque, si ustedes ven este gráfico que es de un transcurso de reacción, esas curvas roja y azul lo que nos dice es los niveles energéticos que tienen cada una de las especies químicas a un inicio, el intermedio carbocatión y al final los posibles productos. Vean ustedes que el producto de adición tiene una energía libre mucho más alta que el producto de sustitución y termodinámicamente está favorecido normalmente que se produzcan los productos que tengan mayor estabilidad, es decir, que tengan menor energía. Por esta razón, y porque la aromaticidad genera esta estabilidad, el producto, cuando hacemos reaccionar un electrófilo con el benceno, es sustitución. De ahí que no se comporten como alquenos. Bueno, entonces, básicamente, recapitulando, la sustitución electrofílica aromática es intercambiar un átomo de hidrógeno por otro átomo. En este caso, este electrófilo representado por Y más. Entramos de lleno ahora sí al mecanismo de reacción y les digo que este se repite una y otra vez con con cada una de las reacciones que les presenté. Inicia con el rompimiento, ceder en las electrones pi al electrófilo, formando un carbocatión dentro de un anillo con resonancia, pues que va a hacer, se va a estabilizar por resonancia, valga la redundancia. Y finalmente habrá una especie química que se comporte como base que se lleve el protón a sustituir para que el anillo recupere la aromaticidad y tengamos el producto de sustitución. Este mecanismo es el que vamos a revisar para cada uno de ellos. Lo que va a variar es el tipo de electrófilo que se va a unir al benceno. Entonces, las reacciones que yo les mencioné al principio de esta parte de reactividad, pues siguen este mecanismo de reacción. Comenzamos con la halogenación. En este caso, vean, es una bromación del benceno. Es importante que vean que se usa el bromo molecular y su sal férrica, el bromuro férrico. ¿Para qué? Pues porque si yo solamente pongo el benceno con el bromo, que era lo que yo hacía con los alquenos, no va a suceder absolutamente nada. Necesito un catalizador, en este caso el bromuro férrico. ¿Qué tiene el bromuro férrico? Pues como vemos abajo en el mecanismo de reacción, el bromuro férrico se comporta como un ácido de Lewis, es decir, atrae electrones de alguna base, pares de electrones, y generan un enlace nuevo entre el bromo y el hierro. Vean que tienen cargas, ¿por qué? Pues porque están compartiendo electrones. Uno tiene electrón de menos, otro tiene electrón de más, de ahí que tengan cargas positivas y negativas. Esta especie química que se forma, este intermedio, es nuestro electrófilo, el bromo como tal, que reaccionaba, el bromo molecular como tal, que reaccionaba con los alquenos, no va a reaccionar con un benceno a menos que lo motivemos, que lo activemos. Y lo activamos con la presencia del ácido de Lewis, que es el bromuro férrico. ¿Qué sucede? Pues entonces hay una deficiencia electrónica y fuerte. Toda la parte del bromuro férrico atrae con fuerza los electrones y por inducción hace que el bromo que se va a unir al anillo esté, digamos, un poco descobijado de su nube electrónica. Entonces llega el anillo de benceno a darle electrones pi, de manera que se rompa el enlace que lo unía con el otro bromo y formando ya el enlace entre el anillo y el bromo. Se genera el carbocatión, como veíamos antes,
se estabiliza por resonancia y en presencia de una base se libera el protón y obtenemos el producto. Además, es importante ver que efectivamente el bromuro férrico es un catalizador. ¿Por qué? Al reaccionar en esta última instancia hasta abajo, al reaccionar esa especie del bromo tetrabromuro de hierro con la base, con el ácido conjugado de la base, forma ácido bromhídrico y se reconstituye el bromuro férrico. Caso similar ocurre con la cloración. Lo único que vamos a cambiar aquí es que en vez de bromo va a ser cloro, pero la reacción ocurre exactamente igual. El cloro se activa, el cloro molecular se activa por la presencia del ácido de Lewis, que es el cloro férrico. Este genera el electrófilo que va a hacer que el anillo de benceno le ceda densidad electrónica, le ceda electrones pi para formar el enlace carbono-cloro y romper el enlace del cloro molecular, formando el precursor con el carbocatión allí que se va a reconstituir mediante retirando ese hidrógeno para volver a tener aromaticidad y darnos el producto halogenado. Otra reacción que además, si hay la oportunidad, ustedes van a hacer en la química orgánica 2, no exactamente con el benceno, pero sí con un compuesto aromático, es la nitración. La nitración es una reacción que involucra dos ácidos muy fuertes, que son el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Esto, aunque les suene raro, genera una reacción ácido-base. ¿Por qué ácido-base? Pues porque aunque los dos son ácidos fuertes, uno es mucho más fuerte que el otro. Y resulta que en este caso el ácido sulfúrico es el ácido y el ácido nítrico es la base. ¿Qué pasa? Pues el ácido sulfúrico dona un protón que atrapa uno de los oxígenos del ácido nítrico para formar un precursor que va a salir, como ustedes se pueden imaginar, que va a salir como agua. Cuando esta formación del electrófilo, recuerden, siempre lo que queremos es formar el electrófilo que sea capaz de unirse al anillo de benceno. Cuando se forma esa especie química, pues se puede desplazar como agua, formando un ion NO2+, que se conoce como ion nitronio. Este ion nitronio es un electrófilo muy fuerte que interacciona, como ya vimos con los halógenos, con el anillo de benceno, formando el enlace carbono-nitrógeno del grupo nitro, dando pie a que se forme un carbocatión que se estabiliza por resonancia y que, por ejemplo, el sulfato ácido que está acá arriba, que podemos representar como B, aquí abajo, va a venir por el protón que va a salir para reconstituir el ácido sulfúrico y retomar la aromaticidad del anillo y tener el producto del nitrobenceno. Otra de las reacciones de la que les hablé es la acilación de Friedel y Crafts. ¿Por qué de Friedel y Crafts? Porque Friedel propuso unir un grupo acilo, recuerden, unir un carbono del anillo a un carbonilo usando cloruro de acilo, mientras que Crafts lo propuso igual, pero no con cloruro de acilo, sino con anhídrido de ácido. El producto de ambas reacciones es el mismo y las condiciones de reacción son las mismas. Ojo, cuando ustedes vean estas flechas que tienen dos pasos de reacción que están señalizados como 1 y 2, significa que primero sucede uno y después el otro. El primer paso de reacción es la formación, por supuesto, del electrófilo para que se haga el enlace carbono-carbonilo, y la segunda es una hidrólisis que, como veremos, es necesaria
para terminar esta reacción. ¿Cómo sucede en general la acilación de Friedel y Crafts? Bueno, algo que no les dije, porque ya lo van a ver ustedes en la química orgánica 2, esos dos derivados de ácido que vimos, el cloro de acilo y el anhídrido de ácido, son muy utilizados para reacciones de acilación, ¿sí? Porque son muy reactivas. Ya verán por qué en la química orgánica 2, en que se revisa la química del carbonilo. Bien, regresando aquí al mecanismo de la acilación de Friedel y Crafts. El cloro de aluminio es un compuesto que, por su propia estructura, ustedes ven, son 3 átomos de cloro que son electronegativos unidos al aluminio, que tiene un orbital vacío. Entonces, el cloro de aluminio es un ácido de Lewis muy fuerte, es decir, jala pares de electrones donde los haya, ¿sí? Entonces, cuando el halogenuro de acilo, en este caso el cloro de acilo, está cerca del cloro de aluminio, lo que sucede es que se provoca el rompimiento del enlace entre el carbono y el cloruro, y el cloro se une al aluminio, formando una especie química con carga negativa debido a que el aluminio formó con el cuarto cloro un enlace covalente coordinado, tiene un electrón de más. Y muy importante, se forma el ion acilio. El ion acilio es nuestro electrófilo, es el que va a reaccionar con el anillo de benceno. Entonces, como hemos visto con las reacciones anteriores, pues el anillo de benceno cede en electrones pi para enlazarse a ese carbocatión y generar el nuevo enlace carbono-carbonilo. Al igual que en las otras ocasiones, se recupera la aromaticidad soltando el protón del carbono donde se unió el carbonilo para obtener el producto de reacción. Esa es la etapa 1, en donde se usa el cloro de aluminio. Un problema del cloro de aluminio, que es, como les mencioné, un ácido de Lewis muy fuerte, es que pues también el oxígeno tiene pares de electrones libres, ¿verdad? Que pueden reaccionar y dar como consecuencia que se forme ese intermedio en el que pues el producto queda impuro por estar unido al cloro de aluminio. Entonces la manera de deshacernos de ese problema es que lo hidrolizamos ese enlace. Que hidrolicemos ese enlace y que hidrolicemos el ácido de Lewis. ¿Cómo hidrolizamos? Pues usando agua, efectivamente. De manera que transformamos el cloruro de aluminio en hidróxido de aluminio y en ácido clorhídrico. Por su parte, la alquilación de Friedel-Crafts varía un poquito, evidentemente en uno de los reactivos que se están usando, pero el mecanismo es sumamente parecido. ¿Por qué? Pues porque estamos usando el mismo catalizador, que es el cloro de aluminio. Bueno, perdón, no es un catalizador porque se consume en la reacción, pero estamos usando un ácido de Lewis, ¿verdad? El mismo ácido de Lewis es lo que les quería decir. Recuerden, la diferencia entre una alquilación y una acilación es que en la acilación el carbono al que se une es un carbono carbonílico. En este caso, pues, ¿qué va a pasar? Lo mismo. En presencia del ácido de Lewis fuerte, el enlace carbono-cloro se va a romper, generando un carbocatión, por supuesto. Ese carbocatión, pues, es un electrófilo muy fuerte que reacciona con el nucleófilo del anillo de benceno, generando de nuevo un carbocatión que se estabiliza por resonancia. La aromaticidad se recupera cuando el hidrógeno que está unido al carbono donde se unió el alquilo es cedido al medio, a una base, para aprovechar esos electrones y recuperar la aromaticidad. Y así obtenemos ese producto de alquilación. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con carbocationes,
hasta ese momento no lo habíamos revisado, pero sucede. Hay un pequeño inconveniente. Ocurre un efecto que se llama rearreglo de carbocatión. ¿Qué significa eso? Para ello, vamos a ver una reacción. En este caso, quiero alquilar el benceno con cloruro de butilo o clorobutano. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues hipotéticamente lo que tendría que pasar es que se uniera el carbono 1, donde está unido el cloro, al anillo y tener el butilbenceno, ¿cierto? Pues ¿qué creen? Que ese no es el producto más abundante ni es el único, sino que hay otro que es mayoritario. ¿Por qué sucede esto? Pues según el mecanismo de reacción que acabamos de revisar, pues sucede esto porque pues el carbono que se une al anillo de benceno tiene que ser un carbocatión. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el carbocatión se desplaza del carbono 1 al carbono número 2. ¿Cómo sucede esto? Pues igual, como veíamos, en presencia del cloro de aluminio, el enlace carbono-cloro se rompe, generando un carbocatión. Un carbocatión de tipo primario. Ustedes saben que los carbocationes primarios pues no son precisamente muy estables, que digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Pues el dichoso rearreglo de carbocatión. El carbono que está adyacente a este carbocatión primario puede generar o generaría un carbocatión ligeramente más estable, como pues le cede un hidrógeno con todo y par de electrones, de manera que se estabilice y la carga se transfiere del carbono 1 al carbono 2, de manera que tenemos ahora un carbocatión relativamente más estable, que es el que termina por reaccionar y darnos este producto mayoritario. Ahora hay otras formas de preparar alquilbencenos. Aquí les presento un par. Por ejemplo, combinamos un poquito de la química de los alquenos con la química del benceno. Y vean que podemos preparar ese mismo compuesto utilizando un alqueno como el 2-buteno en presencia de un ácido como el ácido fluorhídrico. O también podemos utilizar alcoholes en presencia de ácidos fuertes. En este caso yo les propongo que intenten realizar los mecanismos de ambas reacciones. Y con esto terminamos la tercera parte de la unidad número 5 y nos resta únicamente la última parte de esta unidad. Muchas gracias.